Bueno, les decía que la primera unidad de la materia es lo que entró en el primer parcial. La segunda unidad la empezamos a ver luego con el tema de ciudad compacta, ciudad difusa. Después siguieron con el tema de espacios públicos y privados, lugares y lugares. En las últimas dos cuestiones de esta unidad número 2, que se llama modelos de ciudad y dinámicas sociales, lo pueden ver ahí en el programa y en la materia, tiene que ver con lo que denominamos, por un lado, al barrio como objeto sociológico y la lectura semiológica de la ciudad, ¿sí? Respecto al barrio como objeto sociológico, lo que vamos a ver es, bueno, eh, la complejidad de sus definiciones, las características de los barrios, así como también, digamos, la producción y la dimensión de lo que se entiende por identidad barrial. Y por el otro lado, por ahí algo más complejo de entender, por ahí por las palabras, que son nuevas, es el tema de la lectura semiológica de la ciudad, que ya lo vamos a ver en la segunda parte de la clase de hoy, que tiene que ver, digamos, de explorar al barrio como un código, como un texto, ¿no? Como poder ver un poco más allá de lo tangible y lo material que por ahí ustedes están más acostumbrados a ver de la ciudad, ¿no? Como que por ahí estos últimos dos temas que vamos a ver hoy son más complejos en el hecho de poder materializarlo, de poder decir, bueno, traerlo más a la realidad. Así que les voy a tratar de traer ejemplos, de que entre todos podemos, digamos, sobrellevar este tema de la mejor manera posible y tratando de materializarlo lo mayor que se pueda, ¿sí? Porque es algo muy sociológico, muy abstracto, ¿sí? Así que cualquier cosa que ustedes no vayan entendiendo o que no me pueden seguir el hilo, por ahí yo hablo muy rápido, puede pasar, cuestiones de tiempo y demás, me paran, no tengo problema, y lo vemos, y vamos más despacio, o tratamos de ejemplificar si algo no queda claro, ¿sí? Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, se ve. Bien. Entonces les decía que estos son los dos temas que vamos a ver. Entonces, en primer lugar, vamos a ver esto de el barrio como objeto sociológico, ¿sí? Tenemos que entender que no existe una única definición determinante de lo que se conoce como barrio, ¿sí? Entonces lo que hacemos es abordar este concepto a través de distintas escuelas de pensamiento, que algunas ya las vimos, la escuela de Chicago y la escuela neomarxista, y también las formulaciones más recientes, la teoría social y urbana. Pero que vamos a ver que, sin embargo, por más que aquellas escuelas de Chicago y neomarxistas, que en el tiempo, digamos, son bastante en el pasado, todavía persisten en el análisis del barrio. Entonces, para eso es importante que retomemos lo que ya vimos, como les decía, en la unidad 1, lo que se acuerden de los conceptos básicos de esa escuela de Chicago, de los autores neomarxistas, para poder interpretar mejor este tema, y además, porque este tema, digamos, lo que veamos acá, también les va a servir al momento de ver en la unidad 3 conceptos como el de segregación, de gentrificación, desigualdad, ¿sí? Que son conceptos que están vinculados en lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces, como les decía, como no hay un único concepto de barrio, lo que se entiende por barrio, las distintas escuelas de pensamiento lo fueron abordando según los conceptos, los preceptos que ellos tenían y las ideologías que ellos tenían. Uno de ellos, o sea, la escuela de Chicago hizo un desarrollo no muy profundo, pero tenían una concepción de barrio. Y principalmente hay dos cuestiones
que estos autores plantean, que al día de hoy algunos lo vuelven a retomar. Es el tema de entender, por un lado, el barrio como, ellos lo denominan como una unidad autocontenida. ¿Se acuerdan cuando hablaron de los conceptos de área natural que planteaba la Escuela de Chicago? Se vincula con eso, ¿sí? Dentro de lo que ellos denominaban ecología urbana y esta concepción de que la ciudad es todo un organismo, que encaja todo perfecto, todo armonioso, y que, digamos, lo que no encaja es lo distinto, lo que hay que abolir y lo que hay que atender. Entonces ellos planteaban, si recordamos, que los procesos de urbanización generaban áreas naturales, ¿sí? Como resultado de la competencia por el espacio. Y ellos asociaban a esas áreas naturales a lo que hoy podemos entender como barrios, ¿sí? Que eran unidades que eran diferenciadas de la ciudad, o sea, cada área natural se diferenciaba, era independiente, autosuficiente y con características físicas, económicas, culturales, que las hacían distintivas y las hacían particulares del resto de las áreas naturales o del resto de la ciudad en su conjunto. Entonces lo que ellos pensaban era a la ciudad, ellos dicen como un mosaico de, de todas estas áreas naturales, como una suma de áreas naturales o barrios, que lo podemos ver. Y que entonces teníamos barrios, ellos decían barrios comerciales, barrios residenciales de clase media, guetos, que eran los que por ahí estaban más marginados. Bueno, ¿recuerdan todo eso que habíamos visto, que ellos delimitaban distintas zonas? Bueno, eso es lo que podemos asemejar a la concepción que hoy tenemos de barrio, ¿sí? Y otra cuestión era que ellos también entendían el barrio como refugio de la comunidad. Y por ahí esto es un poquito más complejo de entenderlo, pero a ver si recordamos también, nos vamos un poco más atrás, por ahí lo vamos a entender más atrás en cuanto a los autores. Pero bueno, la Escuela de Chicago, ¿qué era lo que planteaba en este sentido del barrio como una comunidad? Ellos veían que, digamos, lo que caracterizaba al barrio era este espíritu comunitario, ¿sí? Que tenía unas características básicas. O sea, se trataba de un grupo de personas, de instituciones, que estaban localizadas en un área determinada, que desarrollaban un tipo de cultura específica o un modo de vida particular, ¿sí? Entonces, la comunidad tiene la cualidad de que o sea, perdura en el tiempo, ¿sí? Y que representa, ellos decían, una acumulación de experiencias de grupo que vienen del pasado, ¿no? Y que se van extendiendo a través del tiempo, aunque los individuos vayan y vengan. Esto lo vamos a retomar más adelante cuando veamos lo que es la identidad del barrio. Pero, digamos, la idea es esa, ¿no? Que, bueno, se genera una comunidad de barrio, las distintas experiencias que van ocurriendo a lo largo del tiempo y que las va caracterizando ese barrio, y que más allá de que la gente que vive físicamente ahí va cambiando, es como que hay algo que se va sosteniendo en el tiempo que identifica a ese grupo de personas o ese barrio que ellos denominan comunidad, ¿sí? Esa cuestión de vecindad, ¿no? Y principalmente ellos veían como que se generaban relaciones sociales en esas comunidades, en esos barrios, en base a la cooperación, a la asociación, a los contactos que sean frecuentes de cara a cara, ¿sí? Que esto generaba principalmente un sentido de pertenencia. Bueno, yo pertenezco a este barrio, a este área natural, en la Escuela de Chicago, ¿no? Entonces, bueno, a ver si recuerdan un poco esto. ¿Qué pasaba también? Si nosotros tratamos de ir un poco más atrás y acordarnos de los autores clásicos de la sociología, Durkheim, Weber, podríamos hacer una asociación, digamos, de que el barrio se asimilaba a lo que
ocurría en el ámbito rural, ¿sí? Recuerdan que los autores clásicos, como acá mencioné, Durkheim, Weber, hablaban de que esta evolución que se hizo del campo a la ciudad provocó, digamos, que se vaya perdiendo ciertas relaciones más afectivas, ciertas relaciones más primarias, un contacto más físico, más de cara a cara, que se vaya perdiendo esa idea de comunidad para pasar a una ciudad mucho más grande, donde hay más individualismo, ¿no? Donde las distancias son más grandes, entonces las relaciones se vuelven cada vez más frías. ¿Recuerdan un poco, digamos, esa evolución que fuimos viendo y ese pasaje de lo rural al urbano? Bueno, muchos autores de la sociología urbana veían que también estaba pasando esto con el barrio y la ciudad. ¿A qué me refiero con esto? Es como que lo que ellos planteaban es que el modo de vida acelerado de la ciudad y de la modernización iba generando que cada vez el barrio como si vaya perdiendo esa identidad o esas cuestiones que se daban en el seno de los barrios, como esto que yo te decía, ¿no? De conocer más al vecino, de tener relaciones más fluidas y poder relacionarnos cara a cara, el sentido de pertenencia. Y como que se va diluyendo eso y solamente, digamos, sí, yo vivo en este barrio porque vivo en este barrio, o sea, porque, no sé, lo elegí o no, o alquilo acá, o compré la casa acá porque puedo comprarla, pero no me siento parte del barrio, de la ideología de este barrio, o de las cuestiones que pasaron en el pasado, que tampoco me interesa, ¿no? Como que se fue perdiendo eso. eh, entonces, bueno, es como que ellos lo tratan de asimilar un poco con lo que pasó del pasaje de lo rural a lo urbano, ¿sí? ¿Se entiende un poco más o menos ahora la idea de comunidad, o sea, de cómo podemos asimilar que el barrio, digamos, como ese refugio, como esa comunidad, como un grupo, de conocernos más, un grupo que se diferencia de la ciudad en general o de otro barrio, que aunque esté, digamos, cruzando la avenida, sea otro barrio, bueno, eh, digamos, se dan distintas cuestiones que los podemos ver como una unidad, analizar distinta de la ciudad en general. Pero bueno, ya vamos a ir viendo a lo largo de esta clase que, bueno, digamos, estos conceptos algunos se tomaron en la actualidad y otros no, porque obviamente esto fue modificándose en el tiempo por el mismo contexto mundial también. Por el otro lado, los enfoques neomarxistas, así como criticaron la mayor parte de las teorías que planteaban la Escuela de Chicago, también cuestionaron las concepciones que ellos tenían sobre el barrio. Uno de ellos fue Castells, donde él planteaba que, a diferencia de lo que pensaba la Escuela de Chicago, no es que se descubren barrios, ¿sí? Se los construye, decían ellos. Son procesos que se van estructurando o desestructurando a lo largo del tiempo. A ver, esperen que corro esto acá. Ahí. Y que no es que son producidos en un... Sí. No, no sé, no, es que es irrelevante cuando mide. Pueden silenciar los Pero micrófonos. fíjate, tiene 590, 078, 3, claro, es que no tiene medidas, tipo, hice un cuadrado así. O sea, te dice, y agarré y hice así. Y así. Sí, pueden silenciar los micrófonos. Mejor. ¿Por qué estamos viendo el conversatorio número 2? No sé quién está hablando. Bueno, lo que les decía. Manuel Castells entonces decía que no es que la ciudad, que los barrios se crean, como decía en la Escuela de Chicago, son un área natural, que se determinan por una cuestión en particular,
y que es algo aislado, algo independiente, ¿sí? Es el resultado, como dice él, de un concreto, de una forma de organización que es impulsado mediante la estructuración de procesos complejos de signo político, económico, sociales, y no son una variable independiente, o sea, son, digamos, unidades que van dependiendo de los procesos de urbanización que se van dando no solo a nivel ciudad, sino a nivel regional, hasta nacional, ¿no? Eso por un lado de Castells. Y otro autor, que ya lo han leído, es Lefebvre, que él hacía más hincapié en tema de, bueno, ¿qué entendemos por la ideología del barrio? ¿Sí? Y planteaba que justamente la escuela de Chicago se basaba en una ideología de barrio que, él la va a cuestionar, ¿sí? Y va, digamos, interpretando otra forma de concebir al barrio, ¿sí? Entonces lo que él plantea es que la ideología del barrio es como una ideología comunitaria, o sea, tomando en parte igual algo de lo que mencionaba la escuela de Chicago, pero, digamos, cuestiona la parte de que en el barrio es todo, digamos, una vida armoniosa, sin conflictos, totalmente independiente, como les decía, eh, algo perfecto, digamos, que las relaciones sociales se iban dando de manera bien. Y sí, lo que plantea él es esto que dice, ¿no? Que el barrio es una forma de organización concreta del espacio y del tiempo, eh, pero no es esencial, es más coyuntural que estructural, ¿sí? Por lo mismo que les decía antes, o sea, no es algo que el barrio, cómo se va, las dinámicas que se van dando en el barrio son ajenas a lo que va sucediendo en la ciudad en general o los procesos sociales del mundo y del contexto, ¿sí? Entonces cuestiona un poco eso, esa imagen que tenía la escuela de Chicago. Y digamos, también plantea esto de que la ciudad en sí es la suma de todos los barrios o de las áreas naturales, que era lo que planteaban los autores de la escuela de Chicago. Y fíjense que también tenía una noción distinta del barrio muy particular. Él planteaba que el barrio era un nivel donde el espacio y el tiempo de los habitantes toman forma y sentido en el espacio urbano. Es decir, él hablaba de que el barrio era una unidad sociológica, o sea, la podemos analizar como una unidad sociológica, pero relativa, ¿sí? No algo absoluto, sino que estaba subordinada y que, digamos, no define la realidad social, pero que es necesaria la presencia de barrios. Porque sin barrios, decía, no hay ciudad, lo mismo que sin calles, digamos. Puede haber aglomeraciones, tejidos urbanos, pero si no hay barrios que den forma a esa ciudad, no va a existir como tal, ¿sí? Como que él decía que era o sea, la columna vertebral de las ciudades, la existencia de barrios, ¿sí? Y fíjense lo que dice que el barrio determinado de esta forma no es por ello autosuficiente, ¿sí? El equipo depende de grupos, de acá, funcionales, más amplios, activos a escala de ciudad, de la región, lo que yo les venía diciendo. Y la estructura del barrio depende completamente de otras estructuras más amplias, ¿sí? De las municipalidades, del poder político, de las instituciones, de un montón de entramados de lógicas eh, que van formando las dinámicas del barrio. Y es interesante lo último que él plantea en este último párrafo, que dice, es el microcosmos de un peatón que recorre un cierto espacio en un determinado tiempo, sin tener necesidad de tomar un coche, ¿no? Entonces se refiere a esto, ¿no? Que para él la dimensión de barrio también se puede ver en ese sentido, digamos, si una persona puede satisfacer sus necesidades recorriendo a pie el barrio, digamos, bueno, entonces es eso el barrio, digamos, es esa unidad, ese espacio donde el individuo puede desarrollarse, tanto sus necesidades básicas como
de ocio y demás, sin depender de grandes distancias, sino que todo debería estar contenido ahí en el barrio. ¿Se va entendiendo un poco, más o menos? Después les voy a dejar un texto que lo tienen que leer para, bueno, o deberían leerlo para el práctico del viernes, que es de Tapia, donde ahí se plantea otra forma de ver al barrio, lo que ellos llaman el concepto relacional de barrio, que algo lo vamos a mencionar acá, pero que fundamentalmente lo vamos a ver en la clase práctica como para terminar de ver, digamos, estas dos cuestiones opuestas de lo que planteaba la Escuela de Chicago y los enfoques neomarxistas, bueno, cómo podemos hoy en día, digamos, sobrepasar esa diferencia y concretar una forma de analizar el barrio. Otra cuestión que me parece importante antes de seguir avanzando, en estos aspectos que son muy abstractos, que cuesta verlos en la realidad, como decía, es que la importancia de entender esta doble estructuración de lo social, la realidad objetiva y la realidad subjetiva. ¿A qué me refiero con esto? La realidad objetiva es lo que podemos asimilar a lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿no? Son cuestiones más macro, más, como dice ahí, más objetivas, más tangibles, medibles, cuantificables, que, digamos, hay algo ya escrito que dice que, bueno, por ahí ciudad es esto, rural es lo otro, ciudad compacta, ciudad difusa, bueno, todos esos conceptos hay como ya algo estipulado o se fue desarrollando distintas formas de cuantificar, medir y de analizar. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver más con la realidad subjetiva, que es lo que estos dos temas que vamos a ver a continuación, sobre la identidad barrial y la lectura semiológica de la ciudad, que lo que hacen es enfocarse más en los significados subjetivos, es decir, en la dimensión cultural, en los símbolos de los procesos urbanos, en analizar la perspectiva de los actores que están involucrados ahí, y lo que privilegian en este tipo de análisis subjetivos son las vivencias, las percepciones, los sentidos sociales, las representaciones de los habitantes. ¿Sí? Lo que hace el subjetivismo es resaltar el papel de los agentes sociales que forman parte de este conflicto, o de esta problemática, o de esa situación que queremos analizar, o del espacio que querramos analizar o estudiar. Entonces, a ver, por ejemplo, cuando hablamos de el barrio, nosotros podemos, y miramos Catastro, por ejemplo, tiene, o sea, los mapas ustedes tienen delimitados los barrios, ¿no? Eso sería algo más bien tirando a lo que es objetivo, porque hay un mapa y hay una institución municipal que define que este barrio es tal, este barrio, a partir de acá este barrio se llama así, digamos, es algo que podemos homologar o podemos consensuar de que, bueno, Bahía Blanca tiene tantos barrios, tal ciudad tiene tantos barrios, y que serían estos, ¿no? Que los podemos ver a través de un mapa, por ejemplo. Y que cuestiones físicas, no sé, como las vías del tren o un arroyo, son delimitantes de una zona de otra. Pero digamos, hay cuestiones de lo barrial, cuestiones más subjetivas, más de aspectos valorativos, de cuestiones de que los propios habitantes de ese lugar sienten y perciben y se autoperciben y que forman parte de su vida cotidiana, que no la podemos cuantificar ni medir de forma tan fácil. Entonces, para eso es necesario
entrar a esos barrios, si yo quiero, por ejemplo, ver, bueno, cómo es la vida o qué cosas identifica a determinado barrio, bueno, seguramente voy a tener que entrevistar a actores claves, a personas que, bueno, que obviamente quieran acceder a brindarme información, pero digamos, voy a tener que meterme un poco más en lo cualitativo, en datos cualitativos, que se rescatan haciendo esto, ¿no? Entrevistas, dialogando, yendo al campo específico y ver esas realidades subjetivas, ¿sí? Que no las puedo medir, que ningún instituto me las va a venir a medir, ni ninguna secretaría municipal, ni nada, ni ninguna institución, ¿sí? Entonces, cuando analicemos algo, como en este caso el barrio, tengamos en cuenta estas dos cuestiones, ¿no? Que podemos tener componentes materiales, palpables, físicos, cuantificables, pero otras cuestiones más bien simbólicas, cualitativas, eh, y que se va modificando en el tiempo también, que por ahí siguen formando parte de ese barrio, pero hay cuestiones que fueron cambiando por las distintas circunstancias de la vida y el contexto. ¿Se entiende? Entonces, o sea, lo que quiero que les quede claro, que no solamente para este tema en particular que estamos viendo, que es bien abstracto, sino para cualquier cuestión que ustedes quieran analizar, siempre, digamos, la realidad no es única, no es de determinada manera, y si bien, digamos, por ejemplo, lo que van a ver en las próximas clases, dice pobreza. Bueno, sí, hay datos duros, hay realidades objetivas que me dice que el INDEC, la pobreza es tanto, que en esta ciudad, en este barrio hay tantos pobres, hay tantos que están marginados, tantos desempleados. Si tenemos datos, podemos cuantificar, podemos verlo en un mapa, eh, pero hay otras cuestiones más subjetivas, más de las personas, que sí o sí, sin meterme en ese ámbito, sin poder dialogar con esas personas, porque nosotros contamos pobres, ¿no? Entonces decimos, hay tantos porcentajes o tantas personas bajo la línea de pobreza. Bueno, perfecto, sí, no, pero ¿y cómo viven esas personas? Bueno, no, porque ciertas personas no tienen techo y que hay ciertos datos que podemos, bueno, eso lo van a ver en la clase de pobreza, pero hay otras cuestiones a tener en cuenta, digamos, a analizar. Eso es lo que yo les quiero plantear, ¿no? Que a la hora de analizar algo, como indican estas flechas, hay que tener esta doble estructuración de lo social. Bueno, la realidad objetiva, pero también tenemos que tener en cuenta las cuestiones valorativas y subjetivas de cada actor en particular que entra ahí en esa situación. Entonces, específicamente en lo que tiene que ver con la identidad barrial. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en la teoría social que estudia lo que es la identidad barrial, hay dos visiones de cómo ver esta identidad barrial. Por un lado, la visión esencialista, que hace referencia a la identidad del barrio. Que viene como la idea de lo que planteaba la Escuela de Chicago, ¿sí? Como algo que no tiene historia, algo que se formó en un determinado momento, no sé, por ejemplo, el tema de los barrios obreros. Bueno, con la creación de las fábricas y demás, se determinó que este barrio van a vivir los obreros que trabajan en las industrias. Entonces, a partir de ahí, todos los que viven ahí, por más que las industrias ya no existan, o los obreros que originalmente trabajan ahí ya no estén más, ese barrio se va a seguir llamando barrio obrero y punto. Digamos, fue fijado en ese momento de la historia y es algo que no cambió, es inmutable y es la identidad del barrio. Bueno, ese barrio es obrero. Y es algo, como les decía, estático, ahistórico, que no se va modificando en el tiempo. Pero hay otra cuestión, digamos, más bien constructivista, otra visión, donde no ven al barrio de esa forma, sino que hablan de la identidad en el barrio, como una identidad que se va construyendo.
una identidad que es dinámica en el tiempo, ¿sí? Que no es estática y que no se definen de una vez y para siempre. Bueno, no, sí, originalmente era un barrio obrero, pero digamos, la identidad en el barrio fue cambiando, ya, digamos, eh, digamos, las actividades, los que están ahí, en realidad los que viven ahí se emplean en otros ámbitos, más bien comercial, no sé. Pero digamos, esa visión constructivista tiene en cuenta esta cuestión, ¿no? De que, bueno, no es tan así, no es tan estático, sino más bien va a ser dinámico en el tiempo, en el espacio. Y se va redefiniendo constantemente, ¿sí? Y se van actualizando dependiendo de los contextos, como les decía, que va sucediendo, la economía principalmente. Entonces, bueno, digamos, se puede ver desde la identidad barrial, la teoría social, vemos que hay autores que hacen más hincapié en esta visión esencialista, pero últimamente hay una visión más constructivista. Y uno de los autores que realiza o toma como esta visión constructivista es Gravano, que tienen el texto ya cargado en el Moodle, o el texto que tomé para esta clase, donde que se titula La identidad barrial como producción ideológica. Van a ver que ese texto, los que lo quieran leer, tiene un cierto grado de complejidad, no tanto como los textos que vimos en la primera unidad, pero bueno, sí, por ahí, como les digo, son cosas muy abstractas, muy sociológicas, que por ahí cuesta ponerla digamos, en algo más físico, más material, aunque da muchos ejemplos que están copados, como para ir siguiendo los ejemplos argentinos de barrios y de villas de la Argentina. Es muy interesante leerlo, y además Gravano es un referente en estas cuestiones de la identidad barrial. Entonces, él menciona que la identidad barrial es una producción ideológica que coloca al barrio como referente en el proceso de construcción de identidades sociales, ¿sí? Entonces, menciona entonces que es un producto ideológico entre actores sociales cuyo referente, digamos, es el barrio, es lo que se va ocurriendo en el barrio que forma la identidad de esas personas. Y se refiere a la manera en que la gente se identifica con su barrio, cómo lo limitan, cómo lo nombran. Muchas veces vieron que, si bien el barrio, digamos, Catastro lo denomina de una cierta manera, bueno, la mayoría, adentro, digamos, los habitantes lo llaman de otra manera, ¿no? Como, entonces, y por sus razones X, ¿no? Cómo se diferencia ese barrio de otros, ¿sí? Y cómo definen el barrio según las cosas que ellos valoran como relevantes, su historia, sus características, sus calles, sus habitantes, personajes que han vivido ahí. Muchas veces pasa eso, ¿no? Estrellas, o sea, de fútbol, o actores, o grandes estrellas internacionales, que después el barrio se termina llamando de esa manera, porque vivió, por esa persona que vivió ahí, ¿no? Aunque, digamos, en Catastro yo voy a ver, no, bueno, ese barrio no se llama Evita, se llama, no sé, de otro nombre, ¿no? A eso me refiero con la identidad barrial y lo que Gravano propone. Y algo muy interesante para que podamos analizar y tratar de entender el tema de la identidad barrial. Él propone que la identidad barrial tiene un eje lógico, que es principal de toda identidad y que está compuesto por la relación entre conjunción y disjunción. Es decir, algo que se define porque se junta con algo, pero a su vez se diferencia o se disjunta de otra cosa. Y vamos a ver, ahora les voy a traer un caso particular, pero ¿a qué me refiero o a qué se refiere Gravano con esto? Supongamos que nosotros formamos parte de un barrio X, ¿no? Bueno,
va a haber 4 cuestiones, 4 variables que Gravano propone, que son estas dos y estas dos, que hace, digamos, que podamos analizar la identidad barrial. Si nosotros analizamos nosotros como barrio, podemos ver que hay elementos de homogeneidad dentro del barrio, que se mantiene, que es uniforme y que construye la ideología de identidad. Por ejemplo, lo que yo le decía, cuando todos los habitantes del barrio obrero, o sea, cuando le preguntan ¿dónde vivís? Vivo en el barrio obrero. Nadie, digamos, cuestiona que sigue siendo un barrio obrero, aunque, digamos, ya no queden obreros o ya los que viven ahí no trabajen en una fábrica, ¿sí? Aunque hayan pasado 50 años, pero sigue siendo ese barrio obrero, ¿sí? Es algo que nos homogeneiza. Bueno, todos nosotros vivimos acá y es un barrio obrero, punto, no se discute. Ahora, dentro del mismo barrio, como dice acá, puede haber heterogeneidades, ¿sí? Diferencias dentro de lo que es el mismo barrio. Por ejemplo, podemos verlo en el caso de que, si bien en el mismo, cuando pasa que en el mismo barrio hay 2 clubes, o sea, 2 clubes de fútbol, 2 clubes, y por lo tanto hay 2 barritas, hay, digamos, hay dos tipos, o por cuál hinchas, por este o por este. Hay como algo que diferencia o divide. Somos todo el mismo barrio, pero depende de qué club vos vayas, o depende de por quién hinchás, vas a ser distinto. O sea, ustedes pueden imaginarse acá en Bahía o en sus ciudades, si no son de acá, ¿qué pasa eso? ¿No? Lo mismo se me ocurre con el tema de las escuelas públicas y privadas. No sé si sigue siendo igual, pero cuando yo iba a la escuela pasaba eso. Bueno, los que van a la escuela pública versus los que van a la escuela privada, aunque las escuelas estén en el mismo barrio, ¿no? Entonces se entiende como que, está bien, la identidad es tan compleja hasta en ese sentido, ¿no? Porque está bien, nos identifica que somos como decía, un barrio obrero. Pero hay 2 clubes y también nos diferenciamos en esto, ¿sí? Y a su vez, cuando lo pensamos a escala de más arriba, digamos, a tratar de diferenciarnos o de compararnos con otros barrios, podemos ver esta diferenciación, digamos, muy marcada. Digamos, bueno, no, el barrio tal, no sé, por ejemplo, que ahora les voy a traer el caso, el barrio Villamitre es muy distinto, es algo totalmente distinto a los otros barrios de la ciudad. Es algo hasta que llegan a denominarlo la ciudad de Villamitre. Pero sin embargo, digamos, hay elementos de identificación con los otros barrios. Sí, todo bien que ustedes consideren que el barrio tiene identidad propia y que se lo puede considerar como una ciudad, pero están dentro de la ciudad de Bahía Blanca. O sea, nadie puede cuestionar eso, ¿sí? Aunque ellos se sientan diferentes o tengan una identidad tan arraigada que los haga diferenciar de los otros barrios. ¿Se entendió más o menos esto, este concepto de la identidad barrial y este eje lógico del barrio? ¿Tiene alguna duda hasta acá? Bueno, y otra cuestión que él plantea, Gravano, es el tema del arraigo como valor básico de la barrialidad. Y vuelve a tomar esto del barrio como algo referencial. Bueno, el barrio tal, todos sabemos que el barrio se llama tal, que está en tal lugar, y vuelve a tomar esto de lo barrial, lo que forman las cuestiones barriales, que tienen que ver más con lo subjetivo, con nuestros valores. Retomando lo que yo les decía, esto de lo objetivo, lo subjetivo. El arraigo sería como algo que se va objetivizando, que puede empezar como algo subjetivo, pero que a medida que se va cada vez arraigando más, digamos, afianzando más, se va objetivizando. Y este arraigo tiene que ver con las cuestiones de antes.
con esto de que el antes siempre fue mejor, o con cuestiones del pasado que eran muy fuertes, por ejemplo, en las conformaciones de las ciudades, las conformaciones de los barrios, ciertos actores, ciertas figuras que forman parte de ese pasado y que están arraigadas en la identidad de ese barrio, ¿sí? No sé, o ciertos, no sé, por ejemplo, un teatro que fue creado en tal lugar, entonces alrededor de ese teatro se fueron creando distintas instituciones, distintos personajes, todo eso forma el arraigo que va, digamos, a ser la base de esa identidad barrial, ¿sí? Otra cuestión que Gravano menciona es, seguido a lo del arraigo, es el antes como época de base, ¿no? El antes como la oposición de la hora, la base con que la gente construye identidad barrial. Ese antes que se opone a la hora negativa, no, antes todo era mejor. Antes se podía caminar en el barrio, se podía salir a andar en bici tranquilos, ahora no me conozco ni al vecino. Capaz que es así, sí, es así, efectivamente, pero bueno, digamos, entonces, ¿qué es lo que forma esa identidad? Y lo que era del pasado, ¿no? Y que no es posible tampoco identificar con una época referencial determinada, ¿sí? Sino que se fue construyendo ese antes, digamos, ese pasado fue construyendo esa identidad. Ya, un poco más claro. Y esto es como un atributo donde el antes es mucho más, o se valora más que el ahora. Bueno, que justamente es lo que va a terminar formando esa identidad, ¿sí? Bueno, y acá les traje, como para introducirnos un poco, en los videos que les voy a mostrar ahora, esto de la ciudad de Villamitre, ¿no? Este es un poema, después si quieren, no sé si hay alguna interesada en leerlo, porque yo me estoy quedando sin voz un poco. De Luciano Lorenzetti, que es un profesor de historia acá de la UNS, que escribió un libro justamente sobre el barrio de Villamitre, y publicó hace un par de años en su cuenta de Facebook, me parece, este poema, donde explica un poco, digamos, ciertas cuestiones del barrio, ¿no? Dicen que hay un barrio más allá de las vías, en el que verano es más largo y en sus tormentas llueve más, dice que en sus talleres las fosas son más profundas, y que de un baldío nace un cañaveral, dicen que había calles de tierra y les inundaba cualquier temporal, dicen que en un regata entraban 10 amigos y a veces más, que la amistad casual dura la vida, y el amor eterno es mucho un carnaval. Dicen que los libaneses dormían a la sombra de una palmera, los sirios hablaban gallego y los tanos se discutían al mayoral. Dicen que hasta los gitanos dejaron de trayumar. Dicen que se pelearon por Evita, que Sócrates y Garibaldi se cruzaron a conversar. Dicen que todos sus niños hicieron en el club alguna actividad, que de pobres compraron quilmes y pintaron paredes al pasar, menos yo, mamá. Dicen que en ese barrio dicen que Dios está en todas partes, pero más San Tomasito. También dicen que decían que al mundialista no íbamos a entrar, le armamos la caravana y entramos igual. Dicen que la morenita pasa al partido, que hay un viejo tropezón e incluso el tupo supo ser un bar. Dicen que en alguna esquina se jubiló un buche de la CIDE y la cuarta exoneraron a más de un oficial. Dicen que en el barrio acuñaron moneda, que hay 3 iglesias y más de un hospital. Dicen que andan en bicicleta, que allá vive la vieja de los perros y que el loquero soltó un bar. Dicen que también toman mate en la vereda y para edificios no hay lugar. Dicen que ya cuentan quintas generaciones, que hay nacidos y criados, que los abuelos reciben nietos que no paran de llegar. Dicen que en el barrio se dicen historias que nunca se podrán probar, le responden a que ellos nunca entenderán. Dicen que se fundaron las repúblicas, que recuperaron Malvinas, que todos saben dónde empieza, pero nadie sabe cuál es la frontera final. Dicen que hay quienes aún lo ponen en duda cuando dicen que si ese barrio existiese, ese barrio sería una ciudad. Entonces yo ahora les voy a mostrar unos videos como para aquellos que no conozcan el barrio,
Y para que después ustedes me puedan responder algunas preguntas en base a lo que vimos ahora, ¿no? ¿Se ve ahí? Sí. Sí, profe. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Soy Luciano Lorenzetti, viví acá, tengo 31 años, nací en un hospital italiano y viví 28 años acá en Villa Soldati. Soy profesor de historia y viví vínculo en el barrio de toda la vida. Viví acá, estudié acá. El barrio surge como primero un proyecto de inversión entre cuatro potentados que compraron y lotearon el sector para hacer viviendas, no, para hacer viviendas, para hacer radicaciones. Y bueno, con el crecimiento de Bahía, a través del puerto en el siglo XIX, con el crecimiento del puerto y de la vía del ferrocarril, se empezó a ocupar el barrio de la plaza, las 5 esquinas, el acceso por Palucho. Bueno, el hecho de tener varias, o sea, uno, como ahora había pasado de pibe, podías pasar un mes entero sin salir del barrio. Sería Tomasito para mí también es un ícono, eso es bien de ligero. Nosotros somos 5 hermanos, soy más chico, siempre fue como el rey todo. A medida que íbamos grandes, mi vieja me llevaba a la pizzería. Para mí es vida. Bueno, ahora voy a mostrar otro video que está a continuación de esto. Una especial que hizo la nueva provincia. Y por último, este que es un poquito más largo. Que es algo más actual. Estamos hablando del Club Villamitre, que no solo ha crecido en los últimos tiempos siendo deportivo, sino que se ha ampliado incluso a otros rubros, tiene jardín infante, jardín maternal. Entonces, y hay personajes que están trabajando mucho para hacer una suerte de mirada social del barrio y del club. Y es toda una movida cultural que se está enmarcando en trabajos audiovisuales que pueden verse en las redes. Empezaron en pandemia de la única manera que lo podía hacer, y bueno, ahora se está trabajando sobre todo con la identidad, por qué sos de Villamitre, qué significa ser de Villamitre, con un proyecto bastante importante que está desarrollando la gente de un poco la idea de seguir ampliando la propuesta del club. Y el club ha tenido
crecimiento muy grande, institucional, está en obras, ha tenido un crecimiento deportivo muy grande, no solo por los resultados, sino también por seguir sumando actividades, abrió un área educativa. Un paso lógico pasar a tener un área de cultura en un club que se propone seguir haciendo propuestas. Trabajar por un lado con todo lo que es la identidad de Villa Mitre, del club y del barrio, de los barrios lindantes, y por el otro, hacer propuestas que tengan que ver con la cuestión artística, talleres, formación, pero siempre trabajando con la cuestión identitaria, ¿no? Un poco la historia, el presente, el qué representa ser de Villa Mitre, qué es ser de Villa Mitre para vos, por qué sos de Villa Mitre, tratar un poco de ahondar en eso, ¿no? De recopilar un poco todas las historias que andan dando vueltas alrededor del club y del barrio. Tiene que ver un poco con cómo se formó Villa Mitre, ¿no? Se formó un poco aislado de la ciudad, calculá que tenía la barrera de las vías, del arroyo, pasó un tiempo entre las primeras casas, pero en el loteo y las primeras casas hasta que se hizo el primer puente. Era un lugar que estaba separado del centro y que fue generando su centro comercial, su carácter como independiente, un poco por esa característica de dificultades que tuvieron nuestros bisabuelos cuando el barrio se formó. Bueno, era un poco para ilustrar, para aquellos que no sean de Bahía y no conozcan de qué va este barrio. Y viendo esto y el poema que les leí, si tuviesen que volver a esto, ¿no? Lo del eje lógico, a esto, a ver, ¿cómo lo pueden identificar en el barrio de Villa Mitre? ¿Qué cuestiones, estas 4 cuestiones, el eje de la homogeneidad, la heterogeneidad, identificación y diferenciación? O con un ejemplo. O si lo logran ver, digamos, en este barrio. ¿No? A mí no se me ocurriría un ejemplo de diferenciación en Villa Mitre, por ejemplo, o de heterogeneidad. De diferenciación, ¿no? De diferenciación con otros barrios. Sí, Claro, yo lo pensaba por ese lado. de eso sí. ¿Estaría bien así? O sea, Claro. el que vive ahí o el que vivió toda la vida, ponele, se identifica como villero y se diferencia de otros barrios. O sea, como que el sentido de pertenencia es tal que tiene muy marcado a dónde pertenece y a dónde no. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, de todas maneras, digamos, no deja de ser, como decía, Villa Mitre, en este eje, digamos, de identificación, no deja de ser parte de la ciudad de Bahía Blanca. O sea, si bien se diferencia de tal manera que a ellos se asumen como una ciudad aparte, en la realidad, o sea, en los datos, siguen siendo parte de la ciudad de Bahía Blanca. Por más que la identidad, como decía Luciano, por más que la identidad sea tan fuerte, eh, digamos, eso sigue estando, digamos, no podemos dudar de eso. Por ahí lo más difícil es ver esto, ¿no? Está bien, dentro del barrio de Villa Mitre, ¿cómo pueden ver heterogeneidad? Diferencia. ¿Qué cosas Y pueden ver? capaz a mí se me ocurriría por las edades. Bien, Porque en Villa Mitre la mayoría son gente grande. bien, sí. Entonces, claro, se diferencian de de los más jóvenes que viven ahí, que cada vez son menos. Claro, las generaciones. Ujú. Bien.
¿Qué otra cuestión puede, a ver, se les ocurre? Creo también, no estoy segura, bueno, no vivo ahí, si alguno vive ahí o ha vivido, capaz que es mi parecer nomás, eh, pero en una época, no sé si sigue, el tema de a qué escuelas iban, marcaba mucho la diferencia, por más que estén en el mismo barrio, si era una escuela privada, religiosa, si ibas a una escuela pública. Eh, Más allá de que, como vamos a ver ahora, se pueden ver también que tiene que ver con las cuestiones socioeconómicas y los recursos que tengan las personas. O sea, dentro de de ese mismo barrio, obviamente, por más que estén todos en el mismo lugar, en el mismo espacio, las realidades socioeconómicas y de recursos son distintas. Entonces, bueno, también se me ocurre que ese aspecto puede generar heterogeneidades dentro del mismo barrio. Así viva yo al lado de otra familia, pero los hijos van a una escuela pública y los otros van a una escuela privada. Por ahí alguna diferencia hay, a la larga. O por ahí no, pero digamos, se me ocurre que algo de eso puede ser. Y no sé si lograron ver en los videos de cómo esto que mencionaba Gravano, el tema del arraigo, ¿no? Del antes, de la época del antes, cómo forma una base muy, muy sólida para la identidad villera, ¿no? Como cuestiones, eso, del pasado que fueron formando y que fueron construyendo esa identidad. Que como decía recién Fiorella, las generaciones más nuevas por ahí no sé, no le prestan mucho atención a eso, o veremos más adelante cómo por ahí eso se va perdiendo, tal vez sí, tal vez no, pero digamos, cómo ese antes y ese arraigo, eh, digamos, realmente es lo más sólido que tiene esa identidad yamita. Lo lograron ver eso, esa era la idea también de ver estos videos y del poema. De cómo el antes es lo que forma o lo que mayormente conforma esa identidad, que puede perdurar, que puede modificarse en el tiempo, pero que bueno, la esencia está ahí, en el antes, en el pasado, en ese arraigo. Y habrá que ver a medida que van desapareciendo, digamos, dejando de existir las personas, las generaciones más antiguas, qué sucede con eso, ¿no? O qué impronta se le da. Bueno, nada, yo creo que a cada uno de ustedes se le puede ocurrir estas ideas en el barrio en que vive, o en el barrio en que nació, o digamos, en las distintas ciudades que habitan. Digamos, estas cuestiones pueden palparse, por más que es lo que yo le decía al principio, si bien son cuestiones más abstractas, podemos hacer un ejercicio de poder ponerlas en un estudio de caso. ¿Sí? Bueno, y la otra pata de esta clase ya no es tanto del barrio, sino es más bien de la ciudad en general y de lo que se denomina la lectura semiológica de la ciudad. Entonces me preguntarán qué significa semiología, que no tengo ni idea. Bueno, según la RAE, es el estudio de los signos en la vida social. Es la ciencia que estudia los sistemas de signos, las lenguas, los códigos, las señalaciones. Pero en el último tiempo, el tema de la lengua llegó a tener tanto poder autónomo que ya no se lo involucra en la semiología. ¿No? Como que el lenguaje y la lengua se lo estudia aparte, y lo que estudia de semiología es precisamente todos los sistemas de signos que no son lingüísticos, o sea, todo lo demás que no sea lingüístico. Es la ciencia que es derivada de la filosofía, que trata los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas.
y lo que principalmente estudia son los signos, ¿sí? Que lo que se entiende por signo es aquel objeto o evento presente que está en un lugar de otro objeto o ausente. A ver, va de vuelta. Se entiende por signo o objeto, se entiende por signo un objeto o un evento que está presente en un lugar de otro objeto que está ausente, ¿sí? Y que se lo puede ver a través de un cierto polo. Eso es lo que dice la teoría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que frente a una visión más bien materialista y funcionalista, empiezan a aparecer estudios sociológicos, antropológicos, que comienzan a analizar la ciudad en términos de discurso. Pero esto no sucede de un día para otro, sino que esto sucede en un contexto donde las ciencias humanas, ciencias sociales en general, se le empieza a dar centralidad a las cuestiones culturales, a la cultura y en particular, en este caso, la cultura urbana. Y fíjense lo que dice Barthes, que es uno de los que ha desarrollado mucho este tema de la semiología. Él plantea que la ciudad es un discurso, y este discurso es verdaderamente un lenguaje. La ciudad habla a sus habitantes, nosotros hablamos a nuestra ciudad, la ciudad en la que nos encontramos solo con habitarla, recorrerla y mirarla. Entonces empiezan a aparecer, digamos, comprensiones de la ciudad como texto material, como la lectura de las prácticas o de los imaginarios urbanos, y viendo la ciudad como ellos lo denominan como una densa red simbólica en permanente construcción y expansión. El otro texto que ustedes tienen en el Moodle de base, justamente es para estudiar este tema, es de Margulis, y el capítulo de la ciudad y sus signos, es muy interesante, está muy bueno. Margulis es sociólogo de la UBA, y el autor lo que hace es problematizar el tema de la ciudad como, digamos, como signo, como discurso, en 4 ejes. Plantea, por un lado, la ciudad como texto, ¿no? Como menciona acá el título. Y plantea que desde los sistemas significativos y los códigos que hacen posible la comunicación, la interacción, el reconocimiento y la identidad. O sea, desde esos ámbitos es donde empieza a analizar la ciudad. Y argumenta que la ciudad no solamente funciona, sino que también comunica con sus actividades, con sus arquitecturas. Entonces dice que desde ese ángulo podemos leer e interpretar en ella las numerosas huellas que van dejando la acción prolongada de sus habitantes, las construcciones de sentido que van imprimiendo esa dinámica social. Entonces, en este sentido, adquiere centralidad la ciudad en tanto como una escritura colectiva, menciona Margulis. Es decir, que la ciudad puede ser descifrada como si fuera un texto que contiene en sus estructuras de significación las huellas de los procesos históricos, con sus complejidades, obviamente, con sus disputas, pero que han dado lugar a su construcción, incluyendo las estrategias urbanísticas, las elecciones eclécticas y las decisiones políticas. A ver, en palabras un poco más concretas. Él plantea que esta escritura colectiva se puede descifrar a través de las significaciones, de las calles, de la circulación, de los comportamientos de las personas. Entonces, plantea que la ciudad también expresa los procesos sociales que la van constituyendo. Pero a diferencia de lo que ocurre con el lenguaje, que es mucho más explícito, digamos, hay que emplear otros recursos para interpretar ese discurso o ese texto de la ciudad. Es mucho más complejo. Ahora después les voy a traer algunos casos concretos, a ver si pueden identificar esto de qué queremos decir con la ciudad como texto.
Otro eje que plantea Margulis es el tema de la ciudad construida versus la ciudad vivida, es decir, no son cuestiones similares, no son iguales, no es lo mismo hablar de lo que se construyó y cómo se vive esa ciudad. A eso hace referencia. Dice que en la construcción de la ciudad vivida sus habitantes cobran una importancia vital. Es decir, la ciudad no es solo objetos, edificios, calles, arquitecturas, que en realidad tienden a igualarse a lo largo del planeta. Bueno, ustedes son los especialistas, ¿no? Pero, digamos, ciertas estructuras edilicias o ciertas arquitecturas se van, digamos, repitiendo a lo largo de todo el mundo, en las distintas ciudades del mundo, ¿sí? Pero hay cuestiones que expresan los habitantes, que expresan su cultura, y que en sus movimientos, en sus lenguajes, en sus comportamientos, hasta en su vestimenta, podemos leer ciertas características de esa ciudad, ¿sí? Ciertos símbolos, ciertos sentidos, o las formas de usar la ciudad, las formas de cultura, o que seguramente también fueron creaciones históricas, pero bueno, todo eso es lo que se puede analizar. Él plantea eso, que hay otras cuestiones más a analizar que lo meramente material, ¿sí? Bien. Entonces plantea, bueno, la ciudad aparece como una densa red simbólica en permanente construcción y expansión. Otro eje, el tercer eje que él plantea, es que también la ciudad es múltiple. Y esto es lo que me parece lo más rescatable y lo que por ahí ustedes lo van a poder interpretar mejor. Es el hecho de que hay distintos modos de vivir y de percibir la ciudad según la persona o según el grupo de personas que lo habitan, ¿sí? Fíjense lo que dice acá: los significantes urbanos son percibidos, usados y apreciados de modos diferentes por los variados grupos que en ella habitan. Cada grupo le va a otorgar significaciones que no coinciden o a veces muy distintas a lo que otros piensan, ¿sí? Y que va a variar en función de los códigos culturales de clase, de etnia o de generación. Y también podemos agregar de recursos, depende de la historia de cada grupo, de cada persona. Y recursos no solamente me refiero a recursos económicos, sino justamente a recursos culturales, lo que, no sé si recuerdan lo que Bourdieu llamaba los distintos capitales, ¿no? Bueno, según cómo esté conformada mi historia y mis recursos, voy a poder percibir y vivir la ciudad de una manera distinta a la que seguramente la aprecia mi vecino. Entonces, también señala que a veces, como decíamos recién, las distintas generaciones, por más que compartan el mismo espacio o en el mismo tiempo, conviven, digamos, transitan la ciudad y la viven de una manera totalmente distinta, ¿sí? Un joven que un anciano. O distintos sectores sociales, ¿sí? Nos referimos a sectores más bien marginados, con menos recursos socioeconómicos, van a vivir esa ciudad de una manera distinta a aquellas personas de clase media alta o alta, ¿sí? La ciudad, dice, cambia por las acciones que en ella se desarrollan y por la articulación material y simbólica de su tiempo y de su espacio. Por ejemplo, algo que menciona en el texto, Margulis, que habla de que la vida nocturna es escenario de otro tipo de actores a lo que por ahí vemos en la vida diurna. Por ejemplo, él menciona que es tiempo de los jóvenes, de la diversión, de la fiesta, pero que también por la noche se ven paisajes un poco menos lindos, como los trabajadores en las guardias de los hospitales, en las comisarías, en los velatorios. También podemos pensar, se me ocurre, que ahora es más visible, pero que en realidad esto pasó desde siempre, como mujeres
es difícil o no, nos resulta peligroso o con miedo transitar la noche sola, por ejemplo, ¿no? Caminar sola. Sí, digamos, por la coyuntura y por la lamentable situación que vivimos, ¿no? De inseguridad. Pero, digamos, para que vean que, digamos, la ciudad hasta se diferencia también en cómo se vive de día y de noche, ¿no? Bueno, las distintas actividades, los distintos personajes que habitan en esos dos momentos es diferente y por eso, digamos, habla de esta ciudad múltiple. Después, ¿qué más? A ver, después. Bueno, nada, esto de que el habitante de la ciudad vivencia algunos espacios urbanos de modo diferencial. Hay territorios que son, él menciona, más cargados de afectividad, de recuerdos, de historia, o partes de la ciudad que son más ligadas al uso cotidiano o con recuerdos del pasado o que es indiferente a eso. Y podemos vincularlo, no sé si lo pueden ver, con lo que vieron en la última clase de lugares y no lugares. Porque, y por ejemplo, una plaza. O sea, una plaza puede ser un lugar o tiene mucha carga significativa para un cierto grupo de personas, como veíamos en la Plaza del Sol de acá de la ciudad de Bahía Blanca, que para los que practicaban freestyle, esa plaza tiene una significación muy significativa, muy importante, pero para otros puede ser simplemente un paso, o sea, solamente un lugar de tránsito, ¿no? O es distinto para el vecino que vive ahí, al lado, ¿sí? Entonces, a lo que apunta Margulis en lo de la ciudad múltiple es justamente esto, ¿no? Que la ciudad se vive de distintas maneras por las distintas personas. Y el último eje, que tiene que ver un poco con lo último que yo decía, es el tema de la ciudad desigual. Y que la desigualdad social se expresa de múltiples maneras, tanto en el espacio urbano como en los cuerpos de los habitantes, ¿no? Espacialmente, dice, la diferenciación social se expresa en el interior de las ciudades a través de las divisiones jerárquicas entre centro y periferia, o entre norte y sur, como así también por medio de diversas fronteras físicas y simbólicas. Fíjense que muchas veces pasa esto de los que viven en zona norte o los que viven en zona sur, bueno, se diferencian muchísimo, y por lo tanto la ciudad es distinta en esa zona y se vive de manera distinta. Entonces lo que plantea acá es que, bueno, las diferencias sociales se van a reflejar en esta vida ciudadana, en los usos, en los compartimientos de sus habitantes, y hasta dice que lo podemos ver en los cuerpos, en cómo se visten, en las costumbres que practican, en los hábitos de consumo, ¿no? Pueden ver que obviamente personas de clase alta van a consumir otras cosas que las clases más marginadas o más vulnerables, ¿sí? Y que esto va dejando signos que podemos percibirlos y podemos ver estas diferencias, ¿no? A eso apunta el autor. Y también que, digamos, hay cuestiones de niveles socioeconómicos, hasta étnicos, que hace que se diferencien distintos espacios dentro de la misma ciudad. Hasta acá se entendió más o menos esta parte de la lectura semiológica de la ciudad. Ahora les voy a traer algo más concreto. Pero bueno, la última después me pregunta. Y por último, digamos, es interesante ver que en la literatura la ciudad aparece como un objeto sociológico. Y que la ciudad es percibida como un texto. A ver, la idea de esto es que ustedes puedan entender también que hay otras formas, otros recursos de analizar la ciudad. En este caso, algo muchísimo más abstracto, más playero, dirían ustedes, como es el tema de los textos o de la literatura.
Un referente de estas cuestiones es Italo Calvino, que en su libro Las ciudades invisibles, de 1972, la nota preliminar expresa lo que dice a continuación. Lo que le importa a mi Marco Polo es descubrir las razones secretas que han llevado a los hombres a vivir en las ciudades, razones que pueden valer más allá de todas las crisis. Las ciudades son un conjunto de muchas cosas, de memorias, de deseos, de signos de un lenguaje, son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía. Pero estos trueques no son solo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. Mi libro se abre y se cierra con las imágenes de ciudades felices que cobran forma y se desvanecen continuamente, escondidas en las ciudades enteras. Bueno, este libro es espectacular, muy interesante, se lo súper recomiendo. Y fíjense que, digamos, en esta frase, lo que el autor sostiene es esta relación entre la ciudad construida y la ciudad vivida. Y que, obviamente, lejos de ser algo mecánico y algo estático, podemos comprender a esa ciudad vivida a través de la memoria, como dice, de los deseos, de los recuerdos de sus habitantes, no solamente por cuestiones físicas o palpables, ¿no? Y para ir finalizando, les traje dos poemas de dos autores de acá de Bahía Blanca, y se los voy a leer, y a ver si ustedes, los que son de Bahía, pueden reconocer a qué lugar hace referencia. Estos son poemas, ¿sí? Fíjense cómo, digamos, la ciudad hecha en texto, hecha en poema. Uno de ellos se denomina Vías y dice: cuando llegábamos al Puente Colón era la mejor parte. Ahí mi mamá me alzaba hasta el borde de la baranda y yo miraba para abajo. Las vías eran varias, se cruzaban, alrededor había árboles, era como un campito cruzado por vías en el medio de la ciudad. Si venía el tren lo esperábamos y yo veía pasar los vagones por debajo de mí. Y el ruido que no se podía ni hablar. El tren se afinaba en la punta y se agrandaba cuando se acercaba. Cuando pasaba el último vagón, ya el ruido se oía lejos. En el Puente Negro, se llama el otro texto, y dice: hay que estar de buen ánimo para suponer que existe, a ambos lados de este puente, una ciudad. Se dan, si se quiere, dos atenuantes. Ni la luz lunar ni la municipal cumplen. Esta noche un papel siquiera decoroso. Abajo un monarca sale de su palacio y en mitad de una senda de antorchas reúne ante sí, con gesto soberano, a 6 o 7 pointers que se reclinan con ansiedad a esperar. Al parecer la llegada de los caballos y los cortesanos e iniciar así la cacería deportiva. Pero de pronto, por la avenida, un patrullero se mete en la escena para encandilar con su sirena y sus faros otra cosa. Un vagón a medias, incendiado, el reseco pastizal en llamas, el hijo de remil putas de siempre con sus perros de mierda. Pueden reconocer a qué zona o a qué parte o qué lugar de la ciudad aluden estos poemas. Creo que un poco sí, ya los títulos los van mencionando. Claro, el título ya te lo dice. Uh-huh. Sí, al Puente Negro de la calle Colón, ¿no? Y pueden ver ahí que, digamos, como dice Margulis, ¿no? La ciudad no es solo objetos, ¿sí? O sea, porque, y si miramos estos poemas, ¿qué otras dimensiones pueden definir a la ciudad? Más que nada en el último poema. ¿Qué es lo que relata ese autor? ¿O a qué se asemeja? Tiene que ver con las leyendas urbanas, ¿no? Que forman parte de las ciudades. A eso se refiere también Margulis, ¿no? Bueno, forman parte de la idiosincrasia y de la historia de las ciudades. Entonces, bueno, esto como
la parte más abstracta de lo que hemos visto hasta ahora, pero digamos, algo palpable o algo, digamos, que podamos leer e identificar, ¿no? Cualquier persona que viva en la ciudad de Bahía Blanca, si ya no les pusiera el título o le sacara algunas cuestiones, igual se darían cuenta de lo que está hablando. Así sea algo muy literario o algo muy abstracto, digamos, podemos entrelazar todo lo que fuimos viendo a lo largo de estas 2 horas, el tema de la identidad, del arraigo, del antes, del pasado, ¿no? Del sentido de pertenencia. Bueno, vemos cómo plasmado en un texto literario podemos igual interpretar o leer a la ciudad, ¿sí? Esa es la idea. Y para finalizar, y como reflexión, y como futuros arquitectos y urbanistas, les voy a leer esta cita de Gravano, a ver qué reflexión les sugiere esto, ¿no? Dice, el relevamiento de los imaginarios tiene un rol potenciador para el mejoramiento social de la vida en la ciudad. Dentro del contexto de poder y conflicto estructural, conforma la arena de la lucha por los significados acerca de la ciudad que quieren y aspiran sus actores, como productores y consumidores. Su escucha y registro puede representar una reivindicación popular en términos gramscianos. En el imaginario profesional técnico es común colocar como debilidades y fortalezas solo indicadores estándar y no tener en cuenta variables blandas, como los imaginarios sociales. Y se pierden así componentes potentes para la transformación. Programar mediante imágenes en forma profesional obliga a tener en cuenta los imaginarios sin renunciar a los universales que da la solución disciplinaria. La visión relativista que el posmodernismo modernismo ha sabido con astucia reivindicar no debe ser despreciada cuando se trata de pensar la ciudad en términos de su uso simbólico, dentro de lo que los antropólogos definimos como dimensión cultural. El reconocimiento de este nivel de análisis aflora en la agenda urbanística actual con fuerza interpretativa y práctica. La transformación, como contrapartida no renunciada de la modernidad, debe nutrirse también astutamente del aporte de los imaginarios. ¿A qué hace referencia Gravano en esta cita? ¿Qué cosas deberían tenerse en cuenta a la hora de planificar o diseñar un proceso urbano? O analizar un proceso urbano. Fíjense lo que habla acá, ¿no? Como no solamente tener en cuestión en los indicadores duros, como yo les decía, planos, cuestiones numéricas, ustedes ya saben, sino que también es importante tener estas variables que él lo denomina variables blandas, como son los imaginarios sociales. ¿Por qué? Digamos, ¿a qué apuntamos con esta reflexión? Es que todo lo que trabajamos en esta clase, las identidades barriales, los significantes urbanos, los poemas, no son simplemente cosas lindas, decorativas o de segundo orden, sino que también conforman las dimensiones culturales y simbólicas de una ciudad, las cuales también deberían ser integradas en aspectos de gran importancia en la práctica arquitectónica y urbanística, ¿sí? Superando aquellas visiones que solamente se restringen o se abocan únicamente al espacio urbano como una entidad física y objetiva, ¿no? Como que se me ocurre que la idea también de que podamos analizar estos temas es que a la hora de, bueno, como una ciencia social, ¿no? Que es el urbanismo, la arquitectura, justamente tener en cuenta eso, a los actores sociales, a las ideologías que se fueron formando en los barrios, a las cuestiones que, como les decía al principio en esa diapositiva que les decía, la realidad objetiva y la realidad subjetiva,
que forman parte de las subjetividades de las personas o de los grupos de personas, que sí o sí hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, ¿por qué digo sí o sí? Porque justamente, digamos, ustedes diseñan cuestiones materiales generalmente para ser usados por personas. Bueno, esas personas, digamos, vienen con un pasado y con una carga de símbolos y de cuestiones sociales que los identifican. Se me ocurre, por ejemplo, que lo vamos a ver más que nada en las clases prácticas, el tema de, al momento de diseñar una política urbana, o por ejemplo, el tema de las políticas de urbanización en los sectores populares, la creación de barrios homogéneos, y sin tener ninguna consideración de cómo ven ellos el barrio donde están habitando, qué necesidades tienen. Eso seguramente lo han visto o no, ¿no? Pero digamos, en la década de los 80, más que nada en los 70, las políticas de hábitat y de vivienda eran así, ¿no? Se destruían las villas o los barrios populares y se los trasladaba a todos a un nuevo barrio, a los planes federales de vivienda, o todos, digamos, sectores, todas edificaciones homogéneas, y nadie, digamos, tenía en consideración todo lo que se había formado como identidad, por ejemplo, la identidad barrial en esa villa. Obviamente hay otras cuestiones que juegan ahí, que siempre están, ¿no? Las cuestiones económicas, políticas, hasta medioambientales. Bueno, no podían seguir estando ahí esas personas por cuestiones de inundación o contaminación. Pero bueno, más allá de eso, la idea de estos temas es entender otra forma de analizar la ciudad que también debería tenerse en cuenta. Que a lo largo de la materia igual lo estamos analizando, ¿no? De que bueno, hay otras realidades, hay otras cuestiones subjetivas y sociales que hay que tener en consideración. Entonces, la parte nuestra como profesores es brindarles las mayores herramientas para que ustedes puedan en su momento analizarlo, ¿no? Esa es la idea. No sé si más o menos se entendió. Yo creo que con la clase práctica lean el texto de Tapia, así el viernes por ahí podemos tratar de refinar un poco más estos conceptos y de concluir mejor. De todas maneras, como les digo, entiendo que es de los temas que vieron o que van a ver, es el más difícil de traerlo a tierra. Pero bueno, es interesante también tener estas miradas y estos conceptos a la hora de analizar el urbanismo, de analizar la ciudad. No sé si tienen alguna pregunta. Yo igual, como estoy grabando... A mí esto, se me ocurre... Ah, perdón. Dale, Luciano. No, que con esta última reflexión, con ese último texto, se me ocurre como una comparativa que más llevado como a nuestro plano sería como diseñar quizás una vivienda, pero sin conocer a los propietarios o quiénes van a ser los que la habiten. O sea, toda esta cuestión subjetiva y como más social. Uh-huh. Porque sí, tranquilamente se podría diseñar una vivienda con los elementos básicos, no sé, los dormitorios, una cocina, un baño, pero después tenemos como, hay que tener presente el factor social, como si fuesen los quienes la vayan a habitar. O sea, eso mismo, llevarlo, o sea, compararlo con toda esta cuestión de la ciudad. Uh-huh. Sí, o lo mismo que hemos visto en las clases anteriores o en la clase justamente anterior, el tema del lugar y no lugar. A la hora de intervenir un
espacio público. Bueno, veamos primero quiénes transitan, quiénes se apropian, quiénes viven o quiénes utilizan ese espacio público. Tomar decisiones, digamos, implica primero, debería implicar también conocer la situación previa y el contexto para tratar de no perjudicar o de perjudicar lo menos posible a la sociedad, ¿no? Debería ser así. Se me ocurre eso, ¿no? Que se lo podemos relacionar con lo que vimos la última clase, con el tema de la intervención en las plazas, o lo que ya hemos estado hablando, el tema de los espacios públicos en general, los parques, el centro. Nada, eso. Nada, sí, es mucho, digamos. Hay que tener en consideración, digamos, quiénes viven, quiénes habitan y las formas de transitar y de vivir la ciudad. Lo mismo con las cuestiones del barrio, ¿no? No sé, hay cosas como intervenciones en el barrio que pueden chocar con la identidad, que por ahí que va a generar problemas con la comunidad del barrio, ¿no? Entonces, no es que pongo, no sé, una cancha, por ejemplo, se me ocurre, cada uno tendrá su opinión, pero lo que hicieron con el Dow Center, la cancha del polideportivo, allá por la aldea romana, obviamente que generó un impacto impresionante en esa zona. Yo no sé qué tanto se dialogó o se tomó en consideración la opinión de los habitantes de ahí, o de ese barrio. Más allá de que esa construcción puede traer aspectos positivos, no sé, desde que te asfalten la calle hasta, no sé, que haya más locales, pero digamos, se me ocurrió eso porque fue bastante, no fue una obra pequeña, o sea, fue una obra bastante importante en tamaño. Y volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Lo que fuimos analizando en los prácticos. Bueno, ¿qué lógicas son las que gobiernan o las que prevalecen? La lógica privada, la lógica de la necesidad, la lógica de las organizaciones sociales. ¿Qué lógica es la que el Estado va a hacer, lo va a escuchar más? Y las lógicas chocan, los intereses chocan, los intereses no coinciden, y bueno, muchas veces por cuestiones de poder económico y político ganan los grandes grupos privados, grupos económicos. Entonces, lo que les queremos llegar a plantear con estos temas, como ustedes futuros arquitectos o futuros que van a planificar ciertas edificaciones o ciertas urbanizaciones o cuestiones materiales, bueno, hay que tener en cuenta también en qué contexto se da, que hay personas que están detrás de todo eso, que habitan, que transitan ese espacio. Lo que pasa es que casi siempre se da que la comunicación, en este caso sea del gobierno al privado, para con el usuario, es mínima. Como decías vos, en la aldea romana ponen ese gran centro de deporte. Lo que hablamos el otro día, la bicisenda. ¿Me consultaron a mí si la bicisenda me gustaba a mí o no en este sector de la ciudad o enfrente de mi casa? No. Y lo mismo pasa con los planes esos sociales. En Fundamento vimos un texto, me parece que era de Livingston, donde hablaba del proyectista y del usuario. Y por lo general el proyectista está visto como, claro, que es un arquitecto culturalmente preparado sí, personalmente preparado, en cambio la otra gente es como que no, y se tiene que adaptar a lo que le dicen. Y muchas veces el proyectista no se metía, como hablaba hoy uno de estos chicos, no se metía en la realidad de una familia, o de dos familias o tres, entonces las casitas eran todas iguales, divididas por una pared, te guste o no te guste, esta es tu nueva casa. Te saco de tu barrio porque tengo un interés mobiliario y te meto acá. Entonces me parece que siempre se da de la misma manera, que es muy poco lo que se habla con el usuario común.
no sé si pasará siempre, o por lo menos de que yo tengo uso de razón, siempre pasó lo mismo. O daba a entender como que se hablaba, pero después decís, esto no es lo que me prometieron, esto no es lo que se había hablado, pero bueno, sí, la verdad que es un tema para seguir hablándolo. Sí, yo creo que detrás de todo esto está también, quieran o no, el sistema político o democrático en el que vivimos. O sea, que eso es también a nivel ya regional, ni siquiera es algo característico de la ciudad de Bahía Blanca o que solamente pasa en Argentina. Me parece que, eh, digamos, va todo, lo que yo lo veo como algo mucho más grande, más amplio y más arriba, eh, y que ya está en la esencia y la estructura del día a día, que va a ser muy difícil de cambiar, yo no creo las esperanzas, pero digamos, que lo comparás con democracias, obviamente, europeas, donde sí, cada cosa, cada acción que se va a tomar, no sé, sobre un espacio público se consensúa, se les pregunta a los ciudadanos. Obviamente van a decir, sí, bueno, Lucía, pero viven mucho menos personas que en Argentina, están con un poder adquisitivo mucho mayor, no hay gente que se está muriendo de hambre. Obviamente, primero tenemos que resolver un montón de otras cuestiones, pero, digamos, creo que también va por ese lado, digamos, por el sistema político y democrático que nos rige. Porque, y que lo peor de todo es que nosotros, digamos, como ciudadanos tenemos esos derechos y que los códigos, bueno, Mariano sabrá más, ¿no? Pero, digamos, existe la posibilidad de que la municipalidad, que lo ha hecho consultas ciudadanas, donde últimamente algunos hemos podido participar, que lo han hecho por las redes sociales, sobre si había que, el último tiempo fue sobre el Parque de Mayo, si había que dejar que vuelvan a entrar los autos o no, algo así era. Pero ¿quiénes participaron realmente? Lo hicieron solamente por las redes sociales. ¿Y quiénes acceden a esas redes sociales? Bueno, y al final, o lo mismo pasó con lo del nombre del parque, la campaña de desierto, que bueno, lo tildan como la participación ciudadana, que los ciudadanos participen y puedan opinar y bla, 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 pero después vemos que en los hechos, ¿qué pasó? ¿No? O sea, no se tuvo en cuenta eso, es como fue todo una pantalla, o bueno, entonces, ¿qué genera eso? Que la próxima el ciudadano no va a querer volver a participar porque es una toma de pelo. Entonces, bueno, yo lo digo porque un poco de eso estoy investigando sobre el gobierno abierto y el gobierno electrónico, y hay mecanismos, o sea, Flavio dice, bueno, no se comunica. Mecanismos hay, y cada vez hay más, y la comunicación tecnológica permite eh, pasar un montón de fronteras. El tema me parece que va mucho más allá arriba, mucho más complejo, que es, bueno, ¿qué sistema político democrático tenemos? Pero bueno, nada, yo creo que involucrándonos, y ustedes como futuros profesionales, o desde su lugar, desde su lugar de trabajo, pueden marcar la diferencia, por lo menos desde su lugar, desde lo que van a hacer con la persona que van a tratar. Eh, que es mucho más complejo, que es imposible hacer la revolución y cambiar de un día para otro, sí, obvio. Pero bueno, digamos, en esta materia lo que les queremos dar es eso, herramientas, y abrirles la cabecita un poquito para también tener en cuenta otras cuestiones más bien sociales a la hora de hacer sus trabajos. Simplemente eso. Y de que les genere estas dudas o estas preguntas que han salido a lo largo de las clases, ¿no? Sí. Y de ponerse a pensar, no me había puesto nunca a pensar esto que podría pasar, y eso, que como yo les dije creo en la primera clase, que acá no sé si le vamos a tener muchas respuestas, sino más bien preguntas, y que ustedes se generen esas preguntas. Pero bueno, nada, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Lucía, consulta, el PowerPoint que pasaste, ¿lo vas a subir al Moodle? Ujú. Voy a subir eso. Ok. Entre hoy y mañana les subo, no, hoy le voy a subir el archivo para el práctico del viernes, y si la puedo llegar a grabar, que si la estoy grabando, les subo el link de este. Igual les mando
media pesada yo, les voy a mandar un aviso por Moodle para los que no pudieron asistir, que ya está cargado todo este material. Pero sí, se los voy a cargar. Ahora termino esto y ya se los cargo. Bueno, me estoy quedando sin voz. Nos vemos el viernes. Porfa, lean si pueden el texto de Tapia, que es cortito. Así podemos hacerlo más dinámico y práctico del viernes. ¿Sí? Ahora les subo los materiales. ¿Sí? Bueno, damos por concluido y preparar la grabación. Y nos vemos el viernes.